La mujer que se compró un tanque para vengar a su esposo en la Segunda Guerra Mundial. 31 datos. La Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico a mayor escala que se haya vivido, dejó entre 20 y 47 millones de muertos, según distintas estimaciones. Se cree que entre 9 y 23 millones fueron personas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, uno de los países aliados y ganadores del conflicto. Casualmente, uno de esos muertos fue Ilya Ortiabravskaya, un oficial del ejército soviético que murió enfrentándose a soldados alemanes en Kiev, en el territorio de Ucrania, en agosto de 1941. Con esta muerte inició una de las historias más curiosas de la Segunda Guerra Mundial, la de María Ortiabravskaya, la mujer que compró su propio tanque para vengar la muerte de su esposo. En este video te contaremos su historia y los datos más curiosos de esta combatiente soviética. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Los soldados se burlaron de María. Cuando María se unió a la 16ª Brigada de Tanques en el año de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, sus compañeros soldados no la respetaban. Les parecía un mal chiste tener a una mujer manejando tanques y pensaban que no sería más que un ardid publicitario, una imagen que solo serviría para alimentar la propaganda bélica de la Unión Soviética. Número 2. Bautizada a fuego. Sin embargo, la primera batalla de María demostró que iba realmente en serio. El 21 de octubre de 1943, en la ciudad de Smolensk, que la Unión Soviética acababa de recuperar del poder alemán, María estuvo entre los soldados enviados a consolidar el dominio de la ciudad y expulsar o abatir a los soldados extranjeros que todavía estuvieran en la zona. Durante la batalla, el tanque de María fue impactado por fuego enemigo. En pleno intercambio de disparos, María, quien también había sido entrenada como mecánica de tanques, salió del tanque, se expuso ante los soldados alemanes y reparó el daño. Una vez atendido el tanque, volvió al combate. He tenido mi bautismo de fuego, he vencido a los bastardos. A veces estoy tan enojada que ni siquiera puedo respirar, escribió María a su hermana en una carta. Número 3. Sirvió como propaganda para Stalin. Stalin, quien lideraba el gobierno totalitario de la Unión Soviética, vio en María una oportunidad. Pese a que no estaba bien visto que las mujeres entraran directamente en combate, al menos para el momento en que ella ingresó a su brigada, lo cierto es que una joven viuda con sed de venganza era un gran punto de propaganda. Sus compañeros no estaban equivocados al dudar del interés propagandístico del gobierno, pero sí se equivocaron al pensar que María no iba en serio con su venganza. La verdad es que no la conocían. Pero, ¿quién era María Ortiabravskaya? Número 4. Nació en la península de Crimea. María nació el 16 de agosto de 1905 en la península de Crimea, que por entonces formaba parte del Imperio Ruso. Fue una de 10 hermanos de una familia ucraniana bastante pobre. Número 5. Era una mujer trabajadora. María tenía 12 años cuando ocurrió la revolución bolchevique, que tomó el poder, derrocó el sistema zarista e implantó un gobierno, en teoría, enfocado en el proletariado y los trabajadores. Si bien la Revolución Rusa y el establecimiento del comunismo tuvieron un efecto negativo a la larga, María y su familia se beneficiaron enormemente al formar parte del Partido Comunista. Su familia dejó de ser servidumbre, ella pudo asistir a la escuela y eventualmente encontró trabajo en una enlatadora y más tarde como operadora telefónica. Número 6. Se casó poco después de conocer a Ilya. Cuando aún era operadora telefónica, María conoció a Ilya Oktyabrsky, quien era sargento del Ejército Rojo y servía como comisario de regimiento en la División 206. Número 7. Se unió a la vida militar. Rápidamente María se asimiló a la vida militar, uniéndose al Consejo de Esposas de Militares. Solía decir, si te casas con un militar, sirves en el ejército. La esposa de un oficial no es solo una mujer orgullosa, sino también un título de responsabilidad. Número 8. Fue entrenada como enfermera. En este periodo, aprovechó el ingreso militar de su esposo para también recibir formación. La educaron como enfermera militar.
Número 9. Su esposo le enseñó a manejar. Ilja también tuvo mucho que ver en la formación de María. En sus primeros años casados, le enseñó a manejar vehículos y también armas. Para el momento en que estalló la Segunda Guerra Mundial, María ya conocía dos de las habilidades básicas que usaría luego en combate como tanquera. Incluso ganó la insignia honoraria de tiradora de Voroshilov, de una sociedad formada por el mariscal Kliment Voroshilov en 1932, para entrenar civiles como una especie de fuerza de reserva civil que eventualmente crecería a 41 batallones. Número 10. La enviaron a Siberia cuando empezó la guerra. El frente este de la Segunda Guerra Mundial se abrió en junio de 1941, con la decisión alemana de invadir la Unión Soviética, país con el cual había mantenido un pacto de no agresión. Fue uno de los teatros de operaciones más sangrientos y violentos de la guerra. María fue entonces evacuada a la ciudad de Tomsk, en Siberia, donde volvió a trabajar como operadora telefónica. Número 11. La pareja fue separada por el conflicto. Ilja, siendo soldado, fue convocado a servicio y enviado a la primera línea de batalla para combatir en Kiev, Ucrania, mientras su esposa era evacuada, como buena parte de la población civil, a otras ciudades. Número 12. Descubrió la muerte de su esposo 2 años después. El escenario bélico no es precisamente amigable para mantener comunicaciones claras, especialmente a principios de la década de 1940, cuando las posibilidades tecnológicas eran evidentemente limitadas, y mucho más en un gobierno totalitario como el soviético, que no era precisamente transparente con su población. Además, María estaba en Siberia, una de las regiones más aisladas y complejas de acceder. Por todo esto, la noticia de la muerte de su esposo, una de millones entre los soviéticos, le llegó con 2 años de retraso. Ilja había muerto en agosto de 1941, apenas 2 meses después del inicio del combate. Estaba luchando contra tropas alemanas en Kiev cuando fue abatido. La noticia de su muerte llegó a Siberia en 1943. Número 13. Se llenó de una profunda ira. María recibió la información sobre la muerte de su esposo y se llenó de una ira indescriptible. Se empeñó en la idea de tomar las armas y unirse al esfuerzo militar soviético contra Alemania para poder vengar a su esposo asesinado. Número 14. La rechazaron en su primer intento para enlistarse. La verdad es que María ya había intentado enlistarse 2 años antes, cuando inició el conflicto en su zona, pero la rechazaron debido a su edad. Tenía 36 años y no era precisamente el perfil de cadete que buscaba el Ejército Rojo, además de ser mujer, que tampoco era una ventaja. Tenía otro problema. Había sufrido de tuberculosis de la vértebra cervical. Nada de esto la convertía en una buena candidata para las fuerzas militares. Número 15. Decidió comprar su propio tanque. En vista del rechazo que había tenido en el ejército y de la ira que la invadía, María decidió vender todas sus cosas. Comenzó a trabajar como costurera para hacer ropa de cama y venderla después de sus turnos en el trabajo. Ahorró todo lo posible para poder comprar su propio tanque. Número 16. Apeló a Stalin para obtener la autorización de combate. Finalmente, María reunió 50,000 rublos y los donó al Fondo de Defensa Soviético. Escribió un telegrama dirigido directamente a Stalin, pidiendo autorización expresa para luchar. Decía la carta: Querido Joseph Vissarionovich, en las batallas por la madre patria, mi esposo, el comisario del regimiento Ilja Fedotovich Oktyabrsky, murió. Por su muerte, por la muerte de los ciudadanos soviéticos torturados por los bárbaros fascistas, quiero vengarme de los perros fascistas, para lo cual he contribuido con todos mis ahorros personales, 50,000 rublos, al Banco Estatal para construir un tanque. Le pido que nombre al tanque compañera de lucha y me envíe al frente como la conductora de dicho tanque. Tengo la especialidad de conductora, tengo un excelente manejo de una ametralladora, soy una tiradora de Voroshilov. Atentamente, María. Número 17. Su tanque recibió el nombre que pidió. Stalin respondió con rapidez, autorizando la fabricación del tanque, la incorporación de María al ejército y el permiso para que fuera la conductora del vehículo. Sin duda, esto era una buena narrativa para la propaganda soviética. Una vez terminado el tanque, usaron pintura blanca para marcarlo por un lado con el nombre Compañera de lucha, escrito en ruso. Número 18. María se graduó con honores. Usualmente en el Ejército Rojo,
y más en tiempos de guerra, los integrantes de brigadas de tanques eran enviados directamente al combate sin ningún tipo de entrenamiento previo. María fue un caso especial. Fue enviada a la academia a entrenarse, quizá por haber impresionado a Stalin o porque subestimaron su capacidad. El caso es que se graduó con honores de la Academia de Tanques de Tomsk como conductora y mecánica de estos vehículos. Número 19. Desobedeció órdenes en su primera batalla. Aquella primera batalla en la cual salió del tanque para repararlo en medio del intercambio de disparos mostró la valentía de María, no solo por su insistencia en reparar el tanque y volver a batalla, sino porque desafió sus propias órdenes. Y es que el escenario era demasiado arriesgado para salir a reparar el tanque. Sus superiores le prohibieron exponerse, pero ella decidió seguir adelante y volver a luchar. Número 20. Su coraje le hizo ganar el respeto de sus compañeros. En sus sucesivas participaciones en enfrentamientos, María mantuvo la misma firmeza y determinación. Sus deseos de venganza se mantuvieron frescos con cada enfrentamiento. Por eso sus compañeros entendieron que no se trataba de un simple truco de propaganda. Comenzaron a respetarla y a valorar su coraje en batalla. Número 21. La ascendieron rápidamente. Justo después de su primera batalla, tras demostrar su valor al reparar el tanque bajo fuego pesado, María recibió un ascenso militar. La promovieron al rango de sargento como recompensa por su lucha. Número 22. Se acostumbró a salir del tanque en pleno combate. El primer acto de desobediencia de María se convirtió en una costumbre. Cada vez que la compañera de lucha recibía un impacto, María salía en plena batalla, reparaba el daño y seguía combatiendo. Un mes después de su primera batalla, la noche del 17 de noviembre, María participó en un ataque nocturno del Ejército Rojo al pueblo Novoye Selo, en la región de Vitebsk, donde había soldados alemanes. En los combates, el tanque de María fue seriamente impactado por un proyectil de artillería que impidió su avance. Como ya acostumbraba para entonces, María salió del tanque durante el enfrentamiento. Junto a un compañero reparó el daño y retomó el ataque. Los soviéticos dominaron la zona. Sus capacidades alimentaron su reputación como una habilidosa conductora de tanques. Número 23. Fue alcanzada por metralla. Cuando ya tenía 3 meses en el ejército, la noche del 17 de enero de 1944, María participó en otro ataque nocturno en la Bielorrusia soviética. Manejó su tanque hasta las defensas alemanas, destruyó la resistencia en las trincheras y varios de los sitios donde tenían instaladas ametralladoras. Pero el tanque recibió el impacto de un proyectil antitanques y nuevamente quedó paralizado. María salió del tanque a repararlo en medio del fuego de artillería y logró hacerlo. Pero antes de volver a entrar fue impactada en la cabeza por fragmentos de proyectiles. Quedó inconsciente y fue trasladada a un hospital de campaña militar soviético cerca de Kiev al terminar la batalla. Luego la volvieron a trasladar, esta vez al Hospital Militar de Smolensk, en territorio de la actual Rusia. Número 24. Empeoró pese a una exitosa cirugía. María recibió la mejor atención médica posible. Los médicos operaron su cabeza para remover toda la metralla posible. Durante la operación encontraron que uno de los fragmentos del proyectil había impactado su ojo izquierdo y penetró el cerebro. La cirugía fue un éxito y pudieron remover la metralla, pero igual su situación empeoró rápidamente. María comenzó a tener pérdida de memoria, fiebre, delirios y fuertes dolores de cabeza. Número 25. Su servicio fue reconocido. Durante su hospitalización, un mayor del Ejército Rojo la visitó para entregarle la Orden de la Guerra Patriótica en su primera clase, un reconocimiento a su servicio militar por su heroísmo y coraje en batalla. Sin embargo, poco después de recibirlo, María perdió la conciencia, cayó en coma y permaneció así por semanas. María murió durante el amanecer del 15 de marzo de 1944. Tenía 38 años. Número 26. Sus restos reposan con héroes militares. Los restos de María fueron enterrados en el Kremlin de Smolensk, en los jardines del recuerdo de los héroes, a lo largo de las orillas del río Dnieper, junto a los restos de héroes de la Guerra Patriótica de 1812. Número 27. Su tanque siguió en servicio hasta el final de la guerra. Por su parte, el tanque Compañera de Lucha siguió en servicio hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial, literalmente hasta el 9 de mayo de 1945, fecha que se conoce como el Día de la Victoria. Número 28, pero fue finalmente desmantelado. Durante las últimas batallas el tanque recibió bastantes daños.
tuvo que ser reemplazado 3 veces, hasta que fue trasladado al mar Báltico, donde fue finalmente desmantelado. Número 29. Los compañeros mantuvieron viva la lucha de María. Pese a la muerte de María y a los daños sufridos por el tanque cada vez que fue reemplazado, los demás integrantes de la brigada se aseguraron de que se pintara un lado del tanque con el nombre de compañera de lucha. La tradición nunca se perdió mientras el tanque siguió en servicio. Número 30. Recibió un reconocimiento póstumo. En agosto de 1945, María recibió de forma póstuma el reconocimiento del título Héroe de la Unión Soviética para reconocer su valentía en su última batalla. Este título era la distinción más alta que entregaba la Unión Soviética y María fue la primera mujer conductora de tanques en recibirla. Número 31. Fue una de las muchas mujeres soviéticas que combatieron. La historia de María, aunque destacada, fue una de tantas historias de mujeres que contribuyeron al esfuerzo soviético en la guerra. Se estima que unas 800.000 mujeres sirvieron en el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial, muchas en la línea de batalla, en batallones antiaéreos y en el servicio médico-militar. María, sin embargo, fue parte de una élite, pues muy pocas mujeres pudieron estar realmente como conductoras de tanques. Y pese a que en muchos momentos hacía falta más soldados, no todos los hombres militares estaban felices de recibir mujeres en sus regimientos. María, en cambio, se ganó la admiración y respeto de su equipo. En la ciudad de Tomsk, donde María se formó como conductora de tanques, todavía se puede ver un monumento en su honor. Es un busto de ella, con su casco y una placa que destaca su título como Héroe de la Unión Soviética. La historia de María fue inspiradora para su ejército, pero especialmente al ver en perspectiva lo que implicaba que una mujer tomara semejantes riesgos en batalla. Por eso, aunque la Unión Soviética colapsó, su historia sigue siendo recordada y valorada por millones en la actualidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 31 datos de la mujer que se compró un tanque para vengar a su esposo en la Segunda Guerra Mundial. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.